Santiago Kovadrov. Él es escritor, filósofo, ensayista, poeta, traductor. Un currículum impresionante. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo Muchas bien? gracias. Intelectual reconocido en la República Argentina, que viene a presentarse en el ciclo Verano Planeta. Es una gran oportunidad, es toda alegría, presenta algo de nervio encontrarse con el lector. Siempre es la primera vez. Yo creo que si en este trabajo que consiste en encontrarse con los lectores uno se deja dominar o embargar por la costumbre, es porque ha perdido idea de lo que significa la experiencia infrecuente que un escritor tiene de ver a sus lectores, porque normalmente los escritores no tenemos la posibilidad de visualizar a nuestros lectores. Claro, que parecen dos actividades separadas, la de escribir y la de leer, pero que tienen un puente todo el tiempo. Ya lo creo. Y este tipo de encuentros que promueve Planeta nos permite a los escritores ver a los hombres y mujeres que subrayan nuestros libros y que tienen con nuestros libros una relación personalizada, rica, y en ese sentido le diría que se adueñan de lo que escribimos, de manera tal que cuando alguno de esos lectores se acerca a quienes escribimos, uno advierte que no está ante su libro, sino ante el destino que su libro ha corrido en las manos de quien se apropió de él. Exacto. ¿Te ha pasado de encontrarte con interpretaciones que ni soñabas, que decían? Ah, sí, entre ellas la más graciosa justamente tuvo lugar en Mar del Plata hace unos años, cuando se aproximó un lector a la mesa donde yo firmaba ejemplares de mis libros y me dice con una aptitud actoral fenomenal, me dice, serio, usted no tiene ningún derecho, ¿me entiende? ¡Ninguno! Y yo me di cuenta que el hombre jugaba. Sí. Le digo, bueno, seguramente debo tener uno o dos derechos, pero no sé si muchos más. Ninguno. ¿Por qué me ha robado mis ideas? Me dice, y había subrayado todo lo que yo escribí sintiéndose identificado con eso. ¿Cuántas veces pasa que uno lee y dice, ¿por qué esto es lo que pienso? Sí, es muy hermoso eso. Sí. Tal vez ese es el momento culminante de lo que podría ser el sentido de la tarea de escribir, cuando uno siente que ha expresado a otros, sin proponérselo quizás, sin saber cómo lograrlo incluso, pero de pronto nuestra palabra es una palabra común. Es notable, y es notable cómo avanza la tecnología, cambian las costumbres, pero siempre el tipo contando una historia. Sí, esto es muy interesante. Se pueden modernizar los medios de comunicación, pero no el contenido de lo que se dice, ¿no? Los temas son siempre los mismos. Sí. Si todavía hoy nos puede conmover Eurípides, es porque somos muy antiguos. Exacto, está muy bien, me encanta. Bueno, tengo acá el libro que venís a presentar, se llama La extinción de la diáspora judía. Un título específico sobre que hay que saber, meterse. Es un mundo. En principio, ¿qué es la diáspora judía? La diáspora judía es el destino que han corrido los judíos después de la extinción hace 2700 años del reino de Israel, de lo que fue Israel en el mundo antiguo. Tras la caída en manos de los asirios, de los babilonios y los romanos, los judíos del Medio Oriente se dispersan por el mundo. Exacto. A esa dispersión se la llamó diáspora. Y esa diáspora tuvo un eje, ¿no es cierto?, que fue la lectura religiosa que de ella se hizo, tratando de explicar por qué motivo los judíos habían perdido su territorio. No obstante, no perdieron su nacionalidad. La identidad del pueblo judío sobrevivió a la pérdida del territorio. Y la nueva patria de los judíos fue la Biblia. La Biblia fue el territorio donde los judíos instalaron durante 2500 años su identidad. Durante todo ese tiempo vivieron en diferentes naciones, aún hoy lo hacen. Eso parecía ser una fatalidad. Los judíos estaban condenados a vivir en un libro y no en un suelo, entendiendo esto como una nación propia. Pero la creación del Estado de Israel en 1948 les reabre a los judíos la posibilidad de decidir si quieren una nacionalidad territorial y no solo una nacionalidad bíblica. La inmensa mayoría no optó por el retorno, si bien se identificó con el ideal israelí, pero ¿dónde quedaron entonces los judíos que, ya no estando obligados a vivir en la diáspora, no habían decidido volver a Israel? En un nuevo suelo, en un suelo postdiaspórico, en un suelo cuyos rasgos distintivos no son ya los de la antigüedad, no son ya los del pasado. Al igual que en otros credos, la inmensa mayoría de los judíos del mundo postdiaspórico no son religiosos, no tienen una cultura estrictamente judía, no se puede decir que conozcan el hebreo mayoritariamente, y sin embargo insisten en llamarse judíos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hoy les da identidad? Ese es el tema que trata mi libro. Está muy bueno, y uno, digamos, cuando ves de afuera a la comunidad judía,
ves que, o pensás, tendemos a pensar que hay una gran identidad. Sí la hay. Que hay costumbres muy arraigadas que se respetan. Sí, así es. Así es. Y en ese sentido, no obstante, habría que decir que ya el apego a la religión no es tan intenso como en el pasado. El hebreo no es necesariamente una lengua que frecuente en la inmensa mayoría de los judíos, pero hay una memoria y hay una vocación de identidad que se define mucho más que por la claridad de sus contenidos, por la insistencia en buscar esa identidad. Totalmente. Bueno, y uno de los lugares donde esa diáspora ha generado una mayor comunidad es en Argentina. En Argentina. Efectivamente, la comunidad judía de la Argentina, si bien ha oscilado numéricamente mucho desde las inmigraciones del principio del siglo XX hasta hoy, lo cierto es que sigue teniendo un protagonismo formidable en la cultura nacional y más allá del judaísmo. Los judíos protagonizan esa vida con una honda sensibilidad argentina. Muy bien, bueno, allí está. El libro será presentado hoy a la noche, a las 9 de la noche, en el Costa Galana. Costa Galana, sí, es un diálogo con Nino Ramela. Muy bien, estaba repasando además tu currículum impresionante, las traducciones al portugués, sí. La traducción del espectáculo de Lelutier al portugués. Sí, eso lo hicimos con ellos en el año 75. Sí. Tuvieron la oportunidad de recibir una oferta para presentarse en Río de Janeiro y San Pablo. Y me propusieron que los tradujera al portugués. Lo cual era complicado porque el humor traducido no necesariamente... Muy difícil. Sí, No, sin no, embargo... no solamente cambiar palabras. No. Salió muy bien y para mí fue una experiencia deliciosa trabajar con esos artistas magníficos que son a uno de Lelutier, realmente formidables. Tuve oportunidad de traducirlo a João Manuel Serrat, al portugués también. A Pessoa. A Pessoa, sí, y a muchos poetas brasileños Vinicius y portugueses y africanos de lengua portuguesa. A Vinicius lo conocí, en fin, me deparó la traducción del portugués la posibilidad de entrar en contacto con infinidad de artistas, con Toquinho, con María Creusa, cuando vino a cantar con Vinicius de Moraes aquí, y la oportunidad de conocer Portugal y encontrar en ese país un suelo fascinante, de cultura y de tradiciones notables. Bueno, ¿y seguís con la música como Vileski y Lerner? Tengo un trío, sí, como Vileski y Lerner. Sí. Presentamos espectáculos dedicados a autores que ellos musicalizan, por ejemplo, a Fernando Pessoa, a Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, y ellos componen la música de los textos de estos autores que yo leo o digo. Y lo cierto es que nos va muy bien. Venimos de presentar este espectáculo sobre Cortázar a raíz del centenario de su nacimiento en la Usina del Arte en Buenos Aires y en el auditorio del Parque Centenario, y nos vieron 4.000 personas que pudieron escuchar a Cortázar. Bueno, genial, no se lo pierdan. Esta noche entonces, Santiago Kovalov, la extinción de la diáspora judía. Pueden ir, charlar, preguntar y se aceptan polémicas, como siempre, me parece. Así es, el judaísmo es debate. Claro. Muchísimas gracias. Muy amable, nos vas a firmar el libro, ahora nos vamos al corte. Anótense ustedes, 492-5383, Santiago nos firma el libro y lo vamos a estar regalando en Facebook. Muchas gracias. Gracias a vos.